Hola, vamos a hablar de teoría de la decisión y vamos a ver cómo opera para nuestro curso de procesos de decisión. ¿Qué es decidir? Podemos decir que es desarrollar un proceso racional, consciente y a propósito. Definitivamente es algo que nosotros desde un comienzo hemos decidido que vamos a hacer. ¿Cómo se hace? Pues entre un conjunto de alternativas que necesariamente deben ser analizadas y evaluadas, se escogerá una y se verán las consecuencias de esta. Cuando vemos los tipos de decisión que existen, podemos encontrar que una forma de observarlos es desde el tiempo. Es decir, que podemos hablar de decisiones estáticas o decisiones dinámicas. Obviamente las estáticas son aquellas que se toman de una sola vez para un solo momento. La dinámica es aquella en donde una decisión puede generar una nueva toma de decisiones. Otro punto de vista para este tipo de decisión son el entorno en el cual están inmersos. Es decir, que podrían ser de tipo determinístico cuando conocemos el entorno, probabilístico cuando, sin necesidad de conocerlo completamente, podemos estimar su ocurrencia. Desde el punto de vista analítico o sistémico, digamos que hay sistemas en donde la evaluación de la toma de decisión se puede abordar puntualmente desde el análisis o puntualmente desde el entorno completo en el cual está inmerso. Y por supuesto la última, que sería la subjetiva y la objetiva. Necesariamente todo debería ser tomado con objetividad, pero como el sujeto es quien toma la decisión, también pueden haber algunos tintes de ese comportamiento. Es así que vamos a entender cómo se debe enfrentar un problema. Normalmente existen estas cuatro alternativas: absolver, solucionar, resolver o disolver. ¿Cuál es el campo en el cual un ingeniero se desenvuelve? Entendamos primero cuál es cada una de ellas. Absolver significa ignorarlo y esperar a que pase. Desafortunadamente, esa es una de las acciones más comúnmente ejecutadas por parte de los seres humanos, y es no tomar acción, sino esperar a que sencillamente se solucione por sí mismo. El solucionar involucra que vamos a tomar una acción que consideramos que es la mejor y partimos del enfoque o del método científico. El resolver ya habla de algo un poco más allá. ¿Por qué? Porque vamos a tomar una acción que razonablemente es buena desde la identificación de esa causa-problema, pensando en eliminarla y regresar al estado precedente, lo cual fue como el principio en la ingeniería industrial. Sin embargo, llegó el disolver. El disolver es resolverlo, pero ir un poco más allá. Es decir, que vamos a entender cómo es el problema, lo vamos a idealizar, ¿cierto? Y vamos a buscar cómo solucionarlo pensando en un futuro que sea mucho más satisfactorio. Es decir, lo vamos a pensar en cómo solucionar con algo de prospectiva. ¿Cuáles son los criterios para tomar una decisión eficaz? Lo primero es concentrarse en lo importante. Lo importante está ligado necesariamente con lo que yo quiero solucionar. ¿Y qué es lo que como decisor es más relevante para mí? Obvio que la lógica y el ser consecuente con lo que se pretende encontrar son parte básica para la toma de decisiones. No podemos estar alejados de la lógica, porque aun cuando la matemática nos diga cuál es la mejor alternativa, siempre seremos nosotros los que tomamos la decisión. Vamos a exigir una información. ¿Qué información? La que es necesaria para el problema específico. A veces encontramos datos. Los datos no necesariamente son información. Debemos definir quiénes son los que intervienen dentro de la decisión y cuáles son los objetivos que nosotros pretendemos encontrar. Y por supuesto, fomentar y guiar una recopilación de información pertinente. Pertinente en cuanto a la información y a la forma como se obtiene esta información. Es así como podemos concluir que existen los siguientes elementos dentro de una toma de decisión. Uno, que es el decisor. El decisor debe tener la característica de saber analizar, poder concluir y de hecho tomar una decisión. Los estados de la naturaleza, que hacen alusión a aquellos elementos en donde yo no tengo control,
como decisor, pero que sí interviene elementos externos, que son aquellos sobre los cuales yo debería tomar una decisión, como por ejemplo una demanda, como por ejemplo elementos que están fuera de la capacidad de manejo del decisor. Es decir, que cuando hablamos de un estado de la naturaleza, estamos hablando implícitamente de la ocurrencia de los eventos sobre los cuales el decisor debe decidir, pero que no puede controlar. Alternativas. Las alternativas son los caminos de acción que puede tomar un decisor. Criterios. Son la base analítica, matemática, objetiva, subjetiva, sobre lo cual el decisor piensa tomar su decisión. La matriz de pagos es un arreglo matricial en donde se involucran las alternativas de decisión y los estados de la naturaleza, y en donde se va a anexar o se va a incluir dentro de ello algo que se llama el pago. El pago es el enfrentamiento de una alternativa de decisión con un estado de la naturaleza, como lo veremos más adelante. ¿Cuáles son los ambientes sobre los cuales podemos tomar una decisión? El primero, el más conocido, es la certeza. La certeza involucra el conocimiento de los estados de la naturaleza y las consecuencias posibles de una decisión. Este tipo de alternativas se evidencian básicamente en operativas 1, 2, en donde los temas son enteramente determinísticos, donde se conoce las retribuciones por un procedimiento, en donde la decisión está basada en un máximo o en un mínimo que definitivamente es conocido, por eso se llama certeza. Es conocido no su resultado, porque eso es lo que uno va a buscar, pero sí es conocida la información completa sobre la cual se va a basar la decisión. Luego vendría la incertidumbre. En la incertidumbre es lo opuesto a la certeza. En la incertidumbre ya no se conoce cuál va a ser la posibilidad o la probabilidad de ocurrencia de un evento. Sencillamente se conocen los estados de la naturaleza, las retribuciones, pero no existe un criterio definido sobre el cual se pueda tomar una ventaja o desventaja entre alguna de las alternativas, como sí podría ocurrir cuando se habla de riesgo, porque en el riesgo se conoce el entorno probabilístico de la decisión sobre la cual se va a basar el decisor, o las alternativas sobre las cuales se va a basar el decisor. Y por último, el conflicto. El conflicto también se llama teoría de fuegos. Es donde intervienen dos o más participantes en un proceso decisional y en donde puede llegar a existir enfrentamiento entre los decisores. Es así como vamos a comenzar con la parte de incertidumbre en este video. Vamos a tomar un ejemplo, el ejemplo del vendedor de periódicos. Claro, es una situación hipotética que está solamente recreada para mostrar cómo se toma una decisión bajo este tipo de análisis y bajo este tipo de criterios decisionales. Entonces vamos a suponer que existe un vendedor de periódicos que puede comprar periódicos a un costo de 1.000 pesos unidad y que por supuesto los vende a 1.600 pesos por unidad. Ahora bien, existe la posibilidad que aquellos periódicos que él no vende o que no pueda vender van a ser regresados y él va a recibir 600 pesos por cada unidad que regrese. Claro, esto implica que él va a tener una pérdida de 400 pesos, lo cual va a ser motivante para desarrollar la venta en vez de el retorno del producto. Ahora bien, un cliente que solicite un periódico y él no lo tenga, vamos a suponer que existe un costo de penalización de 1.200. Claro, este costo no necesariamente es algo que él está egresando, sino que sencillamente puede estar siendo motivado por una posible no venta en un futuro. Si el vendedor ha estimado que solo puede vender 3, 6, 9 o 12, recordemos que es hipotético, 3, 6, 9 o 12, y que él solamente puede comprar 7, 10 o 13 unidades, la pregunta es ¿qué decisión debe tomar? Esto hace que nosotros construyamos una matriz de pagos. La matriz de pagos involucra por el lado izquierdo o por las filas las acciones. Las acciones son 7, 10 o 13, que son la cantidad de periódicos que él puede comprar, mientras que los estados de la naturaleza, que es lo que él no controla, son 3, 6, 9 o 12, que es como hemos estimado que la demanda puede ocurrir. Alguno podría preguntar acá,
¿Y qué sucede si el estado de la naturaleza es 5 o 7 u 8? Bueno, en realidad no se están contemplando esas posibilidades. Es decir, que dado que es un ejercicio hipotético y dado que se hizo en teoría un estudio de cuáles fueron las posibles ventas durante los periodos en los cuales el vendedor de periódicos ha estado vendiendo esos productos, pues se estableció que era 3, 6, 9 o 12. Recordemos que como es un ejemplo académico, no necesariamente estos valores tienen que ser tan cercanos a la realidad. Ahora, si lo quisiéramos hacer un poco más fiel o un poco más encuadrado en una realidad, pues tendríamos que asumir valores que sean exactos, como 3, 4, 5, 6, hasta no solamente el 12, sino hasta el valor máximo de la demanda. Ahora, eso ya involucraría un ejercicio un poco más denso, que sería trabajado no bajo incertidumbre, sino con otro tipo de criterios. Entonces, ¿qué ocurre cuando el vendedor de periódicos decide comprar 7 y decide el mercado en solo demandar 3? Recordemos que él no tiene control sobre eso. Pues él va a tener que comprar los productos, él va a comprar a 1.000 pesos 7 productos, o sea 7 periódicos que serían 7.000. Esos 7.000 pesos él va a vender 3, lo cual le va a representar una diferencia entre utilidad, ingreso y costo. Y los periódicos que restan, que son 4, esos 4 los va a vender al valor de salvamento, lo cual va a generar un ingreso para él de 200. Es recomendable que cada uno de estos valores ustedes los puedan reevaluar, o sea, o calcularlos para verificar que están bien y dar comprensión al tema. Ahora bien, asumiendo que esta es la matriz de pagos, ¿cuál sería la decisión que usted tomaría? ¿Qué decisión puede tomar? Usted decide si compra 7, 10 o 13. Entonces, resulta que cuando uno mira las alternativas o lo que arroja el pago, esos estados de la naturaleza enfrentado a cada una de las acciones, se da uno cuenta que en realidad pareciera que la mejor alternativa es comprar 10. ¿Por qué? Porque la pérdida es de 1.000, sin embargo la mejor utilidad es 5.000. Ahora, aquí no se trata de tomar la decisión tan solo, sino de establecer un criterio. Es así como existen ya criterios definidos, por ejemplo el criterio de Wald. Wald plantea escoger el maximin, así se llama su criterio. Es tomar el máximo valor para cada una de las acciones del mínimo posible pago que podría obtener. Es así que cuando miramos las acciones como el 7, buscamos dentro del 7 aquella que arroje el menor pago, que sería 1.800. Es decir, que cuando miramos eso, lo único que tenemos que decir es, para la alternativa del 7 sería 1.800, para la del 10, pérdida de 1.000, para la del 13, pérdida de 2.200, y entre estas escogemos la máxima. Obviamente sería la de 10. Significa que si nosotros adoptáramos el criterio de Wald del maximin, estaríamos comprando 10 periódicos y esperando qué es lo que va a ocurrir en el entorno decisional, o mejor aún, qué estado de la naturaleza es el que va a ocurrir. Otro de los criterios que aplican también a Wald está el minimax. Ya es contrario. En el anterior hablábamos del maximin, el máximo de los mínimos. Aquí hablamos del mínimo de los máximos. Es decir, que por cada alternativa buscamos el máximo valor o el máximo pago que podemos recibir, y dentro de esos máximos escogemos el mínimo. Por supuesto que hay otros dos criterios adicionales que son uno demasiado optimista y el otro es demasiado pesimista. Está el criterio minimin. Minimin significa que entre los mínimos valores para cada acción vamos a escoger el menor valor. Esto indica un criterio que, aunque para el ojo de algún evaluador es demasiado pesimista, tampoco lo es tanto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que se escoge el mínimo de los mínimos, también es cierto que no hay una peor alternativa. Es decir, que si se escoge lo peor, cualquier cosa por encima de esto va a ser ganancia. Es decir, que puede que sea pesimista, sin embargo el resultado no podría ser peor. Y el maximax, que ya involucra el criterio optimista dentro del optimismo, y es el máximo valor dentro de los máximos. Entonces, nótese que para cada una de estas alternativas de decisión, pues el resultado es diferente.
para el maxi-min es 10, minimax 7, mini-min 13, maximax 13, lo cual no significa que uno debe aplicar todos los criterios. Cuando uno va a tomar un proceso decisional antes de aplicar el criterio, se decide con cuál es que se va a obrar. Es decir, que antes de aplicar los 4 criterios debíamos haber decidido si íbamos a trabajar con el maxi-min, minimax, etc. Porque de lo contrario no estaríamos haciendo nada, estaríamos hablando 4 criterios que podrían ser 4 resultados completamente diferentes y no aportarían nada. Un segundo criterio bajo incertidumbre es el criterio de Laplace. Laplace plantea algo interesante y es, dado que no conozco la probabilidad de cada evento, pues trabajemos con la equiprobabilidad. Es decir, que le vamos a dar a la posibilidad o a cada estado de la naturaleza la misma probabilidad de ocurrencia. Dado que tenemos 4 estados, cada uno tendrá una probabilidad de 1/4. Y a través del valor esperado establecemos cuál es la alternativa. Recordemos que el valor esperado es tomar el valor de nuestro pago y multiplicarlo por la probabilidad e ir haciendo la sumatoria. Es decir, que será 200 por 1/4 más 3200 por 1/4 más 1800 por 1/4 menos 1800 por 1/4, total 850. Y entre estos valores, calculados para 7, 10 y 13, se escoge el mayor. Es decir, que la acción que se debería adoptar según el criterio de Laplace en incertidumbre de este problema de periódicos sería comprar 10 periódicos. Un criterio adicional es el criterio de Hurwitz. Hurwitz plantea algo que él llama el coeficiente de optimismo. El coeficiente de optimismo está entre 0 y 1. Y por supuesto el complemento sería el de pesimismo. Es decir, que él lo que hace es lo siguiente. Para cada una de las acciones establece cuál es el mayor valor que podría obtener y cuál es el menor valor. Al mayor valor lo multiplica por un valor de optimismo o un coeficiente de optimismo y al peor valor por el complemento, que sería el de pesimismo. En el ejemplo tenemos un coeficiente de optimismo de 0,8, es decir que multiplicaremos 3200 por 0,8 y el peor, que sería menos 1800 dentro de la acción 7 por el complemento, que sería 0,2. El resultado de cada uno de estos nos daría 2200, 3800, 5000 y se escogería el más alto. Otro criterio para tener en cuenta. Por último, tendríamos el criterio de Savage. Savage plantea algo mucho más interesante, porque él dice, vamos a hablar de la matriz de arrepentimientos. ¿Qué es un arrepentimiento? Es el contraste entre lo que yo podría haber ganado y lo que definitivamente gané. Veamos cómo se construye una matriz de arrepentimientos. Si evaluamos para el estado de la naturaleza 3, que tiene valores de 200, menos 1000 y menos 2200, la mejor alternativa sería escoger 7 periódicos, lo cual indica que con 7 periódicos nosotros no tendríamos ningún arrepentimiento. Por ende, en la matriz de arrepentimientos, en la opción 7.3 aparece 0. Note que en la acción 10, con los mismos 3 periódicos, aparece un arrepentimiento de 1200. ¿Por qué? Porque no solamente deja de ganar los 200 que podría haber obtenido con la acción de 7, sino que a su vez pierde 1000. Es decir, que serían 200 menos 1000, estaríamos hablando de 1200. Y para la de 13 estaríamos hablando de 200 menos 2200, por ende sería 2400. Y así se arma toda la matriz de arrepentimientos. Una vez que para cada estado de la naturaleza hemos encontrado esos valores de arrepentimiento, aplicamos el criterio minimax, es decir, buscamos dentro de esos arrepentimientos entre los máximos y escogemos el mínimo, lo cual nos va a proporcionar una forma medianamente equilibrada de toma de decisiones cuando no conocemos el entorno probabilístico real o estimado de acuerdo con el criterio. Es así como hemos terminado nuestro módulo de incertidumbre. Quedamos pendientes del riesgo.